Y regresamos a Santiago de Chile para hablar con Lucía acerca de esta reforma penal. Lucía, te escuchamos. Claro que sí, en el marco del caso, ¿no es cierto? Hermosilla se ha vuelto a poner sobre la mesa la reforma al sistema de nombramiento de los jueces, algo que se discutió en los dos procesos constituyentes anteriores, se viene pensando en el mundo de la academia también hace un tiempo, pero que ha forzado a adelantar los tiempos que quizás la política tenía previsto para esto. De hecho, ayer el gobierno anunció, como lo señalábamos hace pocos minutos, que el 15 de octubre enviará o presentará un proyecto precisamente en esa línea, y yo te contaba que íbamos a conversar con un experto sobre esto, y estoy con Cristian Riego acá, que es académico de la Universidad Diego Portales, además impulsor de la reforma procesal penal que en Chile se originó a partir de los 2000, de inicio de los 2000, y muy conocedor también de esta materia, y por lo mismo su opinión es importante. Primero, una opinión general respecto de lo que estamos viendo hoy día, el escenario. ¿Qué le parece a usted? ¿Y cuánto de lo que estamos viendo tiene que ver precisamente con la estructura normativa que rige el sistema de nombramiento? Bueno, sí, estamos en una crisis muy grande, producto de que se ha descubierto, en virtud de la filtración de los audios de un abogado muy destacado, sus contactos con fundamentalmente jueces, y en este caso especialmente con una jueza de la Corte Suprema, que dan cuenta no solo de que él fue un activo participante en la promoción de que esta jueza fuese elegida para llegar a la Corte Suprema, sino que ella luego, probablemente en retorno de los favores recibidos, le transmitió información que no debió transmitirle sobre el funcionamiento de la Corte, e incluso se manifiesta dispuesta a, de algún modo, a participar de la estrategia de litigación de él, a integrar ciertas salas. Se entiende que a votar sobre los argumentos, apoyando los argumentos que él plantea. Y esto, que era un hecho que uno podía intuir, la verdad es que ha sido conocido por la población y está en este momento, ha generado una crisis mayor. La Corte Suprema ha reaccionado suspendiendo a esta ministra y abriendo un proceso de remoción de la misma. El Congreso, por su parte, ha planteado hacer una acusación constitucional, que es otra forma de removerla. Y el gobierno está planteando algunas reformas legales, que es de las que usted está conversando. Claro, y ahí mi pregunta iba a, uno puede intuir, no solamente en este caso, sino que en distintos casos, en distintas instituciones, que no toda la gente se comporta como uno espera que se comporte, como la ley espera que se comporta, como las normas éticas que acompañan la propia investidura esperaría que se realizaran esas conductas. Sin embargo, y le preguntaba a propósito de la reforma al sistema de nombramiento, ¿cuánto de esto tiene que ver, cuánto de los problemas estructurales que hoy día estamos viendo en esta crisis, que va más allá de la figura de Vivanco, tiene que ver precisamente con un problema que hay que reformar en torno al sistema de nombramiento de los jueces? Sí, lo que pasa es que en Chile realmente ese es un tema que no se ha abordado. En la mayoría de los países de América Latina, durante los procesos de transición a la democracia, después de las dictaduras militares, digamos, se diseñaron fórmulas de designación de los jueces, algunas de las cuales han funcionado bastante mal, pero hubo realmente una reforma. Aquí en Chile, por razones particulares, esa reforma no existió. Entonces, lo que nosotros tenemos es la herencia de un viejo sistema que tiene orígenes inmemoriales, y que supone que no hay una regulación realmente específica de cómo se designan los jueces, sino que hay más bien, la ley indica quiénes los designan, que en general son las propias cortes, eligen ternas y quinas de candidatos, y luego el gobierno los designa. Pero el problema son más bien las prácticas que se han generado en torno a estas normas tan poco específicas. Y el problema es que esas prácticas han venido progresivamente degradándose hasta llegar a ser verdaderos campañas con operadores políticos y judiciales, en las que participan abogados, en las que participan otros funcionarios, otros jueces, donde se forman grupos de interés para promover determinadas candidaturas, y donde ahora estamos descubriendo además que eso da lugar a que luego se cobren esos favores en aquellos jueces que han sido electos. Yo creo que esta última parte, yo pienso que todavía es minoritaria, pero hemos visto que a lo menos en el caso de la jueza Vivanco eso ocurría. ¿Y qué es lo que habría que reformar entonces, a su juicio, para que esto no se produzca? Yo creo que lo que habría que reformar, sobre todo, es el método para elegir a los jueces.
muchas veces se pone el énfasis en quiénes los van a elegir. Yo creo que eso no es tan importante, sino que el cómo se los va a elegir. Y lo que hay que hacer, creo yo, es regular de una manera mucho más específica un verdadero concurso, lo cual significa que tiene que clarificarse cuáles son los perfiles de los jueces que se requieren, cuáles son los criterios para evaluar las habilidades de cada uno de esos jueces, cuál es el método para que los jueces den a conocer su currículum, su experiencia, sus capacidades, el método a través de los cuales quienes los van a designar puedan tomar contacto con esa información, prohibir todo otro método informal, recomendaciones, establecer un régimen de inhabilidades respecto de aquellos que conocen a ese juez o tienen algún interés o han tenido alguna presión para designarlo. Es decir, diseñar bien el método de un concurso serio, de un concurso como corresponde. A mí me parece que la pregunta sobre quién es, si bien es importante discutirla, no soluciona el problema. Sino que una vez diseñado el método, bueno, probablemente hay que buscar una combinación entre algunos representantes del mundo judicial, eventualmente algunos representantes del Parlamento o de la propia sociedad civil, pero en cualquier caso, bajo reglas muy estrictas, destinadas a, por ejemplo, garantizar que en la mayoría de los jueces se respete un criterio de calidad, de excelencia, de mérito, y probablemente en el caso de los jueces de la Corte Suprema haya alguna participación más política, pero focalizada en las opiniones de los jueces o en su perfil, lo que podríamos llamar su ideología judicial, y no en sus contactos particulares o en los intereses que promueve, digamos, que puede promover. Yo mencionaba que la reforma procesal penal en la que usted trabajó, además, demoró varios años en implementarse. Un cambio de esta magnitud. Primero, la discusión política es compleja. Probablemente vamos a ver intereses también puestos ahí respecto de cuánto el propio Parlamento pierde poder o la clase política pierde poder en el nombramiento, y eso va a ser una discusión compleja. Pero la implementación de una reforma de este tipo debiera demorar mucho, o al contrario podría ser algo distinto que solamente remitiera a la materia en la que los concursos se van a referir, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo que la crisis que estamos viviendo es tan profunda que probablemente va a requerir varias reformas, no solo esta. Yo creo que la reforma de las designaciones judiciales es la que está de algún modo más clara, pero yo creo que se requieren otras. Por ejemplo, una reforma sobre el control del ejercicio de la profesión de abogado. Porque otra cosa que hemos visto aquí es que hay abogados muy importantes y prestigiosos, diría yo, que están involucrados en actividades totalmente contrarias a los valores del sistema legal. Y la verdad no hay en Chile un método de sanción de esas conductas, que sea por lo menos obligatorio. Y así, creo que una reforma completa es más larga y va a tomar mucho tiempo. Probablemente la reforma del sistema de designaciones pudiese ser más breve. Sin embargo, yo no veo tan claro que esa reforma vaya a avanzar, porque creo que los intereses en torno al actual método son muy grandes. Hoy día nadie sale a defender la conducta de esta ministra, pero todos sabemos que en el mundo profesional, en el mundo político, incluso en el propio mundo judicial, hay intereses de que el sistema siga funcionando como está, porque es un sistema que concentra mucho el poder en un grupo de abogados, que le permite a los políticos obtener ciertas ventajas cuando tienen que enfrentar de algún modo el mundo judicial, porque hay grupos de jueces que tienen también posiciones importantes que no quieren perder. Por lo tanto, yo creo que hasta ahora estamos viendo el escándalo y una aparente voluntad de reformar, pero que creo que cuando esto vaya decantando, vamos a ver, como quien dice, que hay fuerzas muy potentes en defensa del status quo. Claro, lo que yo decía, ¿no es cierto? Como el poder político efectivamente decide soltar el poder que tiene precisamente en todo este sistema, va a ser difícil de ver. Esperemos que no sea así. Y ahí la función que tenemos en los medios de comunicación es muy importante. Cristian Rigo, académico de la Universidad Diego Portales, además impulsor, como yo decía, de la reforma procesal penal, experto precisamente en estas materias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Adelante.